Habla sobre las creencias limitantes. Sí. ¿Qué son las creencias limitantes? ¿Por qué nos limitan? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde viven? Una creencia limitante lo que hace es que te limita a llegar a otro lugar mejor y te convierte en una persona. Cuando tú crees algo de ti mismo, actúas conforme a eso que crees. Hablas mucho de la persona ser auténtico en esta vida. Creo que la autenticidad tiene que ver con aceptarte imperfecto en un mundo en donde se valora mucho la perfección. Creo que lo que más conecta con la gente es la autenticidad. No es ego, es miedo. ¿Cómo es esto? Un mal día para el ego es un gran día para el alma. ¿Cómo que yo guarde silencio influye en el otro? Hay veces que la gente no necesita de una mente brillante. Necesita sentirse vista, valorada y escuchada. ¿Qué pasaría si tienes una herramienta en la que te digan todos los puntos importantes que tienes que hacer para ser exitoso, para ser auténtico, para estar libre, para ser feliz? Esa herramienta se llama Own It. Y la desarrolló una persona que quiero, que admiro profundamente. Una mujer que es speaker, conferencista, pero es una genia en todo lo que habla. Es auténtica, es deportista, es guapísima, es una gran mamá. Yo no sé cómo le hace, no sé cómo le hace. Estoy con la gran y preciosa Brigitte Soemen. Dani, me siento muy honrada. Qué gran presentación, qué gran responsabilidad estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Dani. Ay, gracias a ti por hacer este esfuerzo y regalarme un huequito en tu agenda. Ay, nada, al contrario. Sé que estás llena de millones de cosas y yo aquí, mira, me hice chiquita así y me tú metí. eres grande, Dani, también. Es un placer, de verdad. Me siento muy contenta de estar contigo. Ay, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Ay, gracias a ti. Brigitte, yo obviamente leí tu libro. Mira, te vas a reír porque lo tengo todo marcado. Es que lo tienen que leer. Miren, aquí está. No, Yo me encargo. Yo me encargo. Y aquí cuentas tu historia de vida, además de dar 1000 tips increíbles, pero cuentas tu historia y a mí me encantó 2 cosas importantes. Y quiero pedirte que, bueno, primero preséntate o bienvenida. Yo ya estoy aquí. No. Bombardeándote. Muchas gracias. Soy Brigitte Soemen y me encanta estar aquí contigo. Soy, como lo decías, conferencista, consultor, coach y bueno, podcastera también como tú. Tengo 2 libros. Yo me encargo en Micromomentos. Soy mamá de 2 niños y me casé con un vasco que conocí en un autobús. A todo el mundo le encanta esa historia, entonces por eso la dejo aquí. Ay, nos casamos a los 6 meses. A los 6 meses. Sí. Y sí le atinaron porque Sí. llevan ya años. Ya 18 años y hicimos una boda pequeñita de 10 personas en la playa y a los 6 meses nos casamos y él es vasco y ya se quedó a vivir aquí. Ay, ahorita me dices cómo lo conociste en un autobús, porque tienes muchas cosas que contar. A mí me encantan tus historias y me encanta que creciste en el campo, Sí. libre, Sí. oyendo las tormentas en la noche de la lluvia. Sí. ¿Cómo fue eso para ti vivir en la naturaleza y luego cambiar la vida a empresas, negocios? ¿Cómo fue eso? Sí, vivimos en un lugar en Morelos muy aislado de las ciudades. No teníamos teléfono, no teníamos televisión. Sí teníamos, pero había 2 canales. Sí. Muy en contacto, como bien lo dices, con la naturaleza. Ajá. De pronto amanecíamos viendo armadillos, serpientes, alacranes, ardillas y toda esa experiencia creo que me dejó lo que hoy soy, porque te forzaba un poco a ser altamente creativo. Y el estar con la naturaleza yo creo que te conecta mucho con quien tú eres al final. Y era muy bonito, era un lugar al que yo le tengo mucho cariño
no conocí el valor del dinero hasta que llegué a una ciudad. No pensaba que el dinero tenía que ser una fuente para poder divertirte. Porque en donde yo estaba andábamos en bicicleta, vivíamos al lado de una barranca, entonces bajábamos a la barranca, nadábamos, experimentábamos, jugábamos, soñábamos y sí, fue una muy bonita experiencia vivir así. Sí, y después pasaste a ser una empresaria, a trabajar en una empresa y que te corren. Ay, sí. Qué fuerte. En la banqueta. No, Pero es que esa historia es fantástica. Sí, de hecho, de ahí surge Yo Me Encargo. Sí. Cuenta un poquito para que, porque a mí eso me inspira. Esa historia, no sabes cuántas veces lo pienso. Yo me encargo. Es que yo me encargo. Claro. Sí, es muy doloroso. La verdad es que para quien lo esté viviendo, entendemos perfectamente que no es algo que nadie está buscando ni espera. Por otro lado, yo acababa de ser mamá, que fue un poco el motivo por el que yo ya no encajaba en el puesto de trabajo. Tristemente, hoy ya eso ya no pasa, espero. Y me acuerdo bien que no me lo esperaba, llegué a la oficina de mi jefe, me senté y de repente empezó a hablar y yo ya nada más oía la voz en off, como de película, sentí como un remolino, así, si tengo que recordar ese momento, es como una espiral de estos negros con blanco que te va jalando. Sentí que las piernas me temblaban literalmente porque no me lo esperaba, me dijo que yo ya no era el perfil para trabajar en esa empresa. Saqué las pocas cosas que tenía en mi oficina, dejé una planta que amaba y siempre digo que te deberían de correr en la banqueta porque es muy humillante ir caminando con tu cajita, ¿no? Y así fue, llegué a mi casa y en la noche, en la madrugada, me desperté con una sensación de qué va a pasar con mi vida y volteé y vi a mi marido y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, pues date 6 meses, puedes pensar qué hacer y en 6 meses pues decides qué quieres hacer. Y yo no me voy a gastar ni un peso de esta liquidación. Yo mañana me paro y hago dinero. De eso yo me encargo. Y a raíz de ahí, Yo Me Encargo se volvió una filosofía en mi vida, en donde siempre promuevo el que muchas cosas que te pasan pues no son tu culpa, no son tu responsabilidad, no te pagan por ello, no son de tu área, pero siempre hay una oportunidad atrás de una situación en donde puedes tomar las riendas y hacerte responsable. Sí, pero a mí me encanta como tú cuentas en tu libro que realmente si no te hubieran sacado de esa empresa, no hubieras hecho todo lo que haces, que en realidad sí fue un regalo. Sí, 100%. Sí, de hecho, tengo muy grabadas las palabras de mi marido que cuando eso pasó le dije, ay, no te dan ganas de, ay, no estás enojado. Yo así, no estás enojado, que mi marido la verdad es que es muy bueno. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, yo en 5 años sabré si estoy molesto o muy agradecido por lo que pasó. Y esa fue tal cual pues sí, fue el evento, ¿no? Crecí exponencialmente, terminó siendo, como bien lo dices, un gran regalo que me llevó al lugar en donde estoy hoy. Ajá, sí. Y es que esto es algo que todos debemos de escuchar, pero de verdad escuchar con el corazón y de verdad hacerlo nuestro, porque nos llegan a todos cosas buenas y malas. Y nunca pensamos que las cosas malas sean una oportunidad. Nunca pensamos que el malo en nuestra vida a lo mejor es un maestro. Sí. ¿Sabes qué? Es que cuando tú le cedes a tu villano, llámese un proyecto, una persona, un suceso en tu vida, la soberanía absoluta de tus emociones, te vuelves una víctima de ese villano. Y ahí hay una parte en donde tienes la oportunidad de convertirte en el protagonista de ese momento, porque en cada situación, momento, persona, relación, donde hay algo que te molesta, hay una parte de responsabilidad que no estás tomando. Así es. Y siempre hay esa oportunidad. Sí, cuando le apuntas así a alguien, hay 3 dedos apuntándote a ti. Sí, exacto. Sí, entonces cuando hay una situación en la que estás teniendo problemas, dolores, problemas de pareja con el jefe, con los amigos, con la familia, ve, ¿yo qué estoy haciendo? Exacto. Y
y que al final cuando tú te regalas ese voto de confianza, de decir, bueno, ya, yo me encargo, como dice el libro, como fue la actitud, ¿no? Cada que ves que puedes, que ya no es, ay, ahí te encargas, tú te encargas, les encargo, se encargaron, les encargué, sino yo me encargo y sucede algo, ese algo es algo que te está regalando a ti nuevamente la confianza en ti mismo, que fue lo que pasó conmigo, que empecé a tomar ownership, responsabilidad, pero a la vez empecé a ganar confianza en un momento en donde la autoestima, sin lugar a duda, está muy apachurrada, muy en el piso. Ahora, en Own It hay un capítulo en el que habla sobre las creencias limitantes. Sí. Y cómo estas ideas que no nos damos cuenta que están ahí, nos limitan. ¿Me puedes contar un poquito qué son las creencias limitantes? ¿Por qué nos limitan? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde viven? Sí, me encanta. Yo tengo un amigo que se fue a vivir a Madrid y la está haciendo súper bien en Madrid. Siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Y cuando le pregunté que por qué no se había ido antes a vivir a Madrid, me dijo, es que cada que lo platicábamos, pensábamos, ¿y qué vamos a hacer con el refri nuevo que acabamos de comprar? O sea, esa es una creencia limitante. Ellos le asignaban al refri todo el tema de poderse mudar. Sí. Y eso es lo que sucede en nuestra vida, que todos tenemos nuestros refris. Y lo que pasa con los refris es que los traes cargando, ¿no? Y a veces, o siempre, una creencia limitante lo que hace es que te limita a llegar a otro lugar mejor. Y te convierte en una persona. Cuando tú crees algo de ti mismo, actúas conforme a eso que crees. Si crees que eres muy malo hablando en público, llegas y te apanicas ante un escenario. Si crees que no sabes hablar en inglés en una reunión, llegas y posiblemente tus nervios te traicionen. Si crees que eres mala mamá o papá, vas y compras muchos regalos al centro comercial, sí, ¿no? Entonces te conviertes con tus actitudes en alguien. Sí. Y ahí es donde hay que pensar, si esto me está limitando y me está convirtiendo en una versión que yo no quiero ser, entonces, ¿qué me conviene creer? Y aquí en el paso intermedio, lo importante es preguntarte, ¿es 100% seguro? O sea, ¿es 100% seguro que no sabes qué vas a hacer con el refri, que no sabes hablar en inglés? ¿Es 100% seguro que no te puedes presentar en un escenario? Sí. Y a veces no es tan seguro y ahí hay una oportunidad. Entonces hay que creer algo distinto. Fíjate que yo enseño una escuela que se llama Pathwork. Y en el Pathwork hay una cosa que son estas creencias bien limitantes, pero dicen, en las conferencias del Pathwork dicen, es que son generalizadas. Son siempre o nunca. Y así puedes distinguir que tienes una idea limitante. Sí. Yo nunca podría vender ese refri. Exacto. Porque lo acabo de comprar, sí. Entonces nunca lo podría vender. ¿Por? Sí. ¿Y si lo regalas? ¿Y si se lo donas a una casa hogar? Sí. ¿Y si lo tiras a la basura y que alguien lo recoja? Así es. ¿Por qué no? Entonces esas ideas. Ahora, ¿cómo le haces para luchar en contra de ellas? Para liberarte de ellas. A mí me gusta el ejercicio de enumerar o enlistar tus creencias limitantes. Cada que las tienes, cada que te dices, es que yo siempre, es que yo nunca, es que no sé, es que yo creo. El yo creo es muy importante. Cada que encuentres una, la enlistas, de ahí te preguntas, como segundo paso, ¿es 100% seguro? ¿100% o es algo muy generalizado? Sí. Si no es 100% seguro, entonces, ¿qué te conviene creer? ¿Qué te conviene pensar? Y entonces actuar con base en ello. Okay. Pero sí es importante reconocerte ahí, en eso en donde algo te está limitando. Sí. Pero ¿cómo le haces? Porque generalmente estas ideas están como escondidas atrás de la puerta. Y cuando menos te das cuenta, salen y se hacen dueñas de ti y entonces tú reaccionas. ¡No vendemos el refri! Cierto. Sí, sí. Y estás ahí, no lo puedo vender y no duermes. Dios mío, ¿qué voy a hacer el refri? Entonces, ¿cómo detectar que estás teniendo una creencia limitante? Sí, muchas veces yo creo que tiene mucho que ver con esta autorreflexión y autoconciencia. Algo que a mí me ayuda muchísimo es hacerme las preguntas correctas después de que sucede algo o después de que algo no está sucediendo y en donde yo no me siento en mi eje y en mi conexión auténtica.
Cuando tú te detectas ahí en esa duda, en esa inseguridad, en ese miedo, porque las creencias traen muchos miedos, hacerte preguntas. ¿Qué es importante aquí que no estoy viendo? ¿Qué dice de mí que yo esté pensando así? Incluso podrías hacerte una pregunta ahorita que lo ejemplificaste, como pensando en esta persona a quien yo admiro, ¿qué consejo sabio me daría sobre esta situación? Y desde ahí puedes ver algo distinto. El punto es que salgas de tu perspectiva, que estás ahí como bloqueado, nublado, y entres a una perspectiva de mucho más iluminación y conocimiento y aprendizaje y posibilidades. El punto es buscar las posibilidades. Y darle acuse de recibo a lo que estás sintiendo, 100%. ¿no? Sí, nunca invalidar las emociones. Las emociones es importante reconocerlas. No hay emociones buenas y malas, pero sí es importante reconocerte ahí en esa emocionalidad. Y hacer una introspección, preguntarte, ¿es esta la Daniela, la Brigitte que quiero ser? Yo me veo y dónde quiero llegar. Porque si te quieres quedar ahí, pues muy fácil, pero el chiste es como evolucionar y, ¿no? Y crecer, evolucionar. Claro, claro. Oye, Brigitte, tú en Own It hablas mucho de la persona ser auténtico en esta vida. Tú eres tan auténtica. Es un gozo ver tus redes sociales. Ay, gracias. Es un gozo porque de verdad sales y haces y dices lo que eres y presentas quién eres y es un gozo. Y a mí me encantó en Own It escucharte platicar de la importancia de ser auténtico Sí. y de estar en conexión con tu luz. Sí. También uso filtros, ¿eh? No, pero tú dices algo importante. Es broma. No, está guapísima, no inventes qué filtros ni qué filtros. Es lo que transmites. Claro. Sí, creo que la autenticidad tiene que ver con aceptarte imperfecto en un mundo en donde se valora mucho la perfección. Pero más allá de eso, que sigue siendo muy superficial valorar la perfección, creo que lo que más conecta con la gente es la autenticidad. Y para ser auténtico, tienes que también atreverte a ser vulnerable y a mostrar ese lado de ti en donde no todo es tan maravilloso. Y algo que a mí me funciona muy bien es ser fuente de inspiración en la vida de los demás. Cuando tú te sales un poquito del rol protagónico y el ego y te pones al servicio del otro para que el otro a través de ti vea lo que tú estás viendo desde esa sensibilidad, ¿no? Que es lo que en redes sociales a mí me gusta compartir, te vuelves ese canal en donde la gente siente esa inspiración. La gente dice, ay, yo también quiero ir a ese lugar, también quiero experimentar eso, también puedo, que eso es lo más bonito, también puedo. Entonces es ponerte al servicio del otro, la autenticidad. Pero es que, a ver, por ejemplo, una persona, vamos a imaginar a alguien que entra a una sala de juntas y resulta que está el jefe del jefe del jefe del jefe. Y tú lo ves y te congelas y sientes una gotita de sudor que pasa por aquí atrás y dices, en la torre, qué miedo. Y claro que empiezas a temblar, te congelas, pones una careta de yo aquí todo cool, pero en realidad estás temblando. ¿Cómo puedes ser auténtico? ¿Cómo puedes realmente sacar lo mejor de ti en una situación así? Ay, qué gran pregunta. En primera instancia, me parece que muchas veces llegamos a estos lugares donde alguien nos intimida y nos impone. Llegamos desde la necesidad de ser validados y de parecer inteligentes. Y ya desde ahí, ya sí, se hace cortocircuito porque en esta necesidad de parecer inteligente estás perdiendo tu autenticidad. Y la gente conecta con la gente que no trata de parecer el más inteligente de las salas. Hay veces que la gente lo que realmente necesita es sentirse valorada, escuchada, vista. Entonces, más allá de buscar parecer inteligente en esa situación, la autenticidad tiene que ver con cómo tú acortas brechas con otros. Acorta brecha. ¿Cómo acorto brecha? ¿Cómo conecto? Entonces, hablarle al otro a los ojos, ver que la otra persona es un ser humano con las mismas necesidades y miedos que tú tienes. A mí me pasa mucho cuando coacheo a CEOs de empresas multinacionales con unos puestos inalcanzables, ¿no? O alcanzables para pocos, que me dicen, ¿y cómo le haces? ¿No te da nervio? No, porque es un ser humano. Es un ser humano que
vive, siente, experimenta, sufre como muchos de nosotros. Entonces, el punto es cómo yo conecto y empatizo con esa persona. Oye, a mí una vez me dieron un tip que se los voy a decir y me da hasta un poco de pena, pero me dijeron, imagínate lo que está en el baño. Todos vamos al baño. Bueno, nosotras no, pero entonces dices, ay, pues él también va al baño. Sí. Claro. Y también se lava los dientes y claro. también se despierta con los pelos parados de la casi, o sea, entonces como que le quita un poquito la angustia. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo esta seguridad de que tu presencia puede ser una presencia de influencia en la vida de otro. Y de inspiración, como hace ratito te hablaba, y saber que tú vas a llegar a ese lugar, porque yo sé que mucha gente se intimida y pierde el foco. Y tú tienes que llegar a ese lugar seguro de lo que tu valor tiene en este mundo, porque tienes una misión y un propósito elevado. Y eso es muy bonito. Y esa gente que se ríe de sí mismo, que juega con la vida. Eso es algo lindo. Me encanta cuando, por ejemplo, doy sesiones de marca personal que me dicen, ay, no, es que yo posteo algo en LinkedIn o en algún lado y 2 segundos después lo borro, ¿no? Y porque da inseguridad mostrarte en el mundo. Y yo, es que no eres tan importante en la vida de otros. No están esperando tu publicación. No te estreses. Esa es una. Y la otra es que tú cuando de verdad te das tal cual eres, la gente lo recibe muy bien. La gente que conecta contigo, porque hay gente que conecta con otras filosofías y otras visiones del mundo, pero gente que es como tú, auténtico, va a conectar contigo. Totalmente. Tú eres súper auténtica, Dani. Ay, pues súper mira, auténtica, súper. No sé, pero... Me encanta a mí tu autenticidad. Ay, pues muchas gracias. Pero fíjate, hay veces, y a mí me encantó como pusiste en Unit, imagínate que llega una persona pesada y entras al cuarto y entras a un cuarto de Nutella. Así. Nadar en Nutella. O sea, imagínate tener que caminar en un cuarto de Nutella. O sea, qué rico, te chupas los dedos así, pero... Entonces, hablabas de una persona con una energía baja, con una energía pesada, y a veces el otro es así, pero a veces uno mismo es así. Y estás como de malas y como que no te encuentras y lo único que quieres hacer es irte y no te puedes ir. Y esa energía es densa, pesada y a veces es causada por dolor, porque a veces alguien hace algo que te agrede y entonces te mete el dedo justo en la herida del corazón y entonces ¡pum!, te vuelves un niño chiquito. ¿Cómo hacer para salir de esas situaciones en las que tú estás siendo la energía pesada? Sí, siempre es una elección el poder transmitir una energía elevada y una presencia magnética, que es lo que hablábamos en Own It. Es una elección porque tú decides llegar en cierta energía. La energía muchas veces es una emoción, también muchas veces es una decisión. Tú puedes cambiar de energía rápidamente. Cuando tú estás en esa energía baja, conviene reconocerte ahí. Y yo insisto mucho en las preguntas, ¿no? En las preguntas correctas que te saquen de esa situación. En mis conferencias y de acuerdo a lo que dice Ardbeg Institute, ellos dicen que entras o sales de la caja. Y cuando tú entras en la caja, entras a una versión de ti mismo, que es esa versión donde estás en la energía apretada, algo te detona, como bien lo dices, algo te dicen, te ven de alguna manera y entras en una versión en donde lo que sucede a nivel cerebral es que tu amígdala libera ciertos químicos que nublan tu corteza prefrontal. ¿Y para qué sirve la corteza prefrontal? Para tomar decisiones inteligentes, asertivas, objetivas. Entonces, tú cuando estás así y tomas una decisión, es una decisión desde dentro de la caja sin objetividad, ¿te fijas? Y muchas veces nos pasa que nos llega un correo o un WhatsApp y nos atoramos en la emocionalidad y hasta contestamos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Y después les dices, en la torre, ¿cómo le dije eso? Exacto, porque ya tu amígdala, tu cerebro tomó perspectiva. Entonces, aquí lo importante es que cuando algo te detona, preguntarte. Por ejemplo, la pregunta que les hacía hace unos momentos me encanta, que es, ¿qué es importante aquí que no estoy viendo? Ok, me detona una situación, pero ¿qué es importante aquí que no estoy viendo? Y ahí ya vuelves a respirar y a decir, ok. O, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Sí. ¿O qué es lo correcto que tengo que hacer?
¿no? ¿Qué es Uy, lo correcto ¿qué es lo que tengo que correcto? hacer? Porque entonces tomas otra vez perspectiva. Claro. Y creo que los grandes líderes y a lo que deberíamos aspirar en la vida es a saber gestionar nuestra emocionalidad cuando estamos ahí en ese nadando en Nutella, ¿no? En la vida, validar que sí, que algo te detona, reconocer ese, identificar ese trigger, ese detonador, pero ser capaz de salir cuanto antes, limitar tu tiempo en la caja. Pero ¿hay alguna herramienta, algún hack, alguna técnica mágica, cómica, musical que podamos hacer así es decir, estoy en tema pesado, estoy siendo aquí es la Nutella del cuarto? ¿Qué hacer? Sí, lo más importante y para ponérselo simple, porque hay pues muchos pasos y cada quien tiene sus propias técnicas, pero lo más importante es reconocerte y poner un freno de mano en ese momento. O sea, saber que, ok, llegué a mi casa, mi hijo hizo esto y aparte esto y aparte esto y entonces te empieza a jalar el espiral y poner el freno de mano y decir, ok, pero estoy en la caja. Identificarte. Sí. No es un buen momento de contestar el correo. No es un buen momento de entrar en una conversación porque no tengo perspectiva. Incluso a mí me ha pasado, recientemente me pasó con un amigo que de pronto me empezó a meter en la caja y le dije, ¿sabes qué? Creo que tenemos que dejar esta conversación para más adelante porque en este momento ya perdí perspectiva. Ok. Oye, y esa palabra está fantástica. En este momento ya perdí perspectiva. Sí lo dijera a mi esposo cuando nos peleamos. Mi amor, en este momento ya perdí perspectiva. Suena muy profesional. Está fantástico. O estoy en la caja. O sea, sí, también, o sea, estoy en la caja, ¿no? Sí, lo siento. Ya no podemos seguir hablando. Y vale la pena. Entonces, ese freno de mano es importante y después hacer una reflexión con buenas preguntas sobre qué dice de ti que estés ahí. Sí. ¿Qué dice de ti que estés ahí? ¿Qué te detona y qué puedes hacer al respecto? Y que sí está en tu responsabilidad. ¿Y quién quieres ser? ¿Y quién quieres ser en ese momento también? ¿Quién quieres ser tú? Claro. No quiero ser la pesada, sangrona, agresiva, violenta, pasiva, o quiero ser una persona entera. Claro. ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona y de líder quiero ser? Exacto, ¿no? Oye, y bueno, pero hablando de eso, ¿qué tanto transmite nuestro lenguaje corporal? Porque yo pues estoy diciendo, sí, mi amor, te quiero muchísimo, de verdad que eres fantástico y me encanta estar contigo. Sí, es parte de la autenticidad y la congruencia. Sí. La congruencia es algo que tenemos que trabajar muchísimo porque muchas veces no checa el audio con el video. Dices una cosa, pero realmente tu corporalidad dice otra. Entonces, esa alineación entre lo que piensas, sientes y haces es importantísima en la vida. Elevar las emociones que tienes en tu corazón. Nuestro corazón incluso tiene neuronas. Sí. Es controversial, pero bueno, a mí me gusta creer que sí. Y que sentimos esas corazonadas, esa intuición, y que poner a dialogar a tu razón con tu corazón para que eso se alinee y se proyecte es muy importante. Saber que tienes que comunicar lo que estás pensando con total asertividad y desde un lugar seguro. Sí. No desde la defensa, desde el juicio, desde el ego, ¿no? Sí. Sino desde un lugar en donde tu persona tiene un valor importante, pero que proyectes esa congruencia. Eso está increíble. Sí. ¿No? La congruencia es importante. Eso es muy importante. Y bueno, cuando hablamos de congruencia, a mí me encantó una distinción que hiciste que decías, no es ego, es miedo. Cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando... ¿Cómo es esto? ¿Cómo que no es ego, es miedo? ¿Cómo es eso? A mí me gusta mucho una frase que tengo que es, un mal día para el ego es un gran día para el alma. Muchas veces no tomamos decisiones más por ego que por miedo. Y justificamos es que me da miedo, pero no es miedo, es que tienes el ego muy elevado y no te quieres exponer a equivocarte, a ser criticado, a ponerte en la mira. No es miedo, es el ego. ¿Y cuántas veces no dejamos de hacer cosas justificándolo en, es que me da miedo, cuando realmente lo que tienes es un ego muy elevado
que se va a ver expuesto, sí, pero que del otro lado, aunque ese ego se ve atacado, esos momentos en donde de pronto llegas a una reunión, te cuestionan todo, o sí, cometes un error público y tu ego se ve expuesto, son grandes momentos para el alma. Tu alma se enriquece. Aquí el mensaje sería, no le demos tanto protagonismo al ego, no justifiquemos el miedo cuando realmente lo que estamos buscando es estar ahí en la mira perfectos, y animémonos a hacer cosas un poquito más atrevidas, aun cuando nuestro ego puede estar expuesto. Pero pongamos un ejemplo. Sí. Imaginemos así algo específico de cuándo sería miedo y cuándo sería ego. Yo creo que miedo es cuando sí hay un peligro latente. Ok. Sí. ¿No? O sea, un miedo, pongamos un ejemplo, es que me da miedo, a mí me ha pasado, ¿no? Es que me da miedo exponerme en redes sociales, ¿no? Sí, claro, hay un miedo de qué tanto compartes, tu seguridad, tu privacidad, pero si es tu marca personal y es tu empresa la que publica algo, bueno, entonces puede ser un miedo que es más ego, porque sí vas a estar ahí en la mira, que realmente un miedo que puede ocasionarte algún daño severo. Entonces creo que ahí es la parte de qué tanto realmente esto pone en riesgo mi vida y qué tanto pone en riesgo mi imagen, ¿no? Y lo que yo quiero proyectar de mí mismo. Al final el miedo hay que escucharlo, pero también tienes que darle su suficiente lugar en la reunión y en tus decisiones y en la conversación que tú tienes internamente. No sé qué dependiendo la decisión, no sé qué tanto peso habría que darle a ese miedo y atreverte a ser un poco más valiente en la vida. Es interesante cuando uno se atreve a cosas que nos dan un poco de miedo. Todo en sus debidas proporciones. No quiero que ahorita vayan a pensar que yo los animo a hacer todo con miedo. No, pero sí hay muchas cosas que donde está el límite del miedo, encuentras una grandeza muy interesante. Sí, pero lo que pasa es que a veces estamos bien acostumbrados y está más rico quedarnos en el miedo, en la zona de confort, que salirnos de ahí. Claro, claro. O sea, no me voy a vivir a tal país porque qué miedo, no me atrevo a hacer este negocio porque qué miedo. Siempre con el riesgo calculado, pero animarse, ¡ay, qué increíble! Sí, de eso se trata la vida. Claro. Y yo he encontrado en mi vida que una gran herramienta, y también hablas de ella, Nounet, en la vida, para enfrentar el ego, para enfrentar el miedo, para salirnos de la zona de confort, para aventarnos a hacer cosas nuevas, es el silencio. El silencio. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante el silencio? Porque el silencio es un momento en donde tú te das un espacio de reflexión. Y creo que el silencio te puede revelar muchas cosas. A veces incluso en una reunión, el que tú permanezcas en silencio te abre la posibilidad a conocer más a otras personas, a entender desde otro lugar. Yo muchas veces les digo que el silencio muchas veces es la mejor pregunta que puedes hacer. Cuando tú te quedas en silencio, es una buena pregunta para generar ese espacio con la otra persona, para que la otra persona tenga su momento de iluminación, de pensar, de reflexionar sobre algo. El silencio es necesario y cada vez estamos más invadidos de ruido en todos los sentidos. Darnos ese espacio de aquí estoy, quiero conectar conmigo mismo a través de la meditación, de una caminata, de una conexión conmigo, haciendo ejercicio. Ese momento de silencio en donde te escuchas. Qué maravilloso es. Sí, y ahorita que dijiste un momento de silencio en el que te escuchas, híjoles, es una de esas herramientas magníficas que te conectan con tu esencia, con tu inspiración. Así es. Con tu hunch feeling. Sí, sí, sí. Qué rico, ¿no? Esos momentos de paz y de silencio, ¡ay! Son muy necesarios. Sí, sí. Fíjate que yo tengo en mi celular una alarmita como 3 o 4 veces al día. Sí. Y cuando suena, digo, con permiso, voy al baño. Y me doy 1 minuto. Pongo un timer en mi celular de 59 segundos. Qué maravilloso. Y eso me ha despertado como una manera de reaccionar diferente. Qué gran tip. Como que hay veces que digo, ¿qué hago? A ver,
Imagínate que estás en el excusado sentada. Es que como digo, voy al baño, me encierro en el baño, bajo la tapita del baño y me siento así, digo, guardo silencio un minuto, ¿no? Y luego ya regreso, hola a todos, no me tardé nada, más que un minuto. Ay, qué maravilla. Sí. Y entonces me regreso a ese momento. Sí. Y ¡puc! Me llega la respuesta. Sí. ¿Cómo que yo guarde silencio influye en el otro? Hay veces que la gente no necesita de una mente brillante. Necesita sentirse vista, valorada y escuchada. Ay, wow. Hay veces en donde tienes que mostrar tu interés a través de este silencio, mucho más que mostrar tu conocimiento, tu experiencia o mostrarte interesante. Hay gente, nuestros equipos de trabajo y nuestras familias, que nos están pidiendo a gritos esos momentos de silencio, en donde no eres tú, es el otro. Y tenemos que bajarle el volumen a ese diálogo interno que constantemente está queriendo resolver, justificar, juzgar, bajarle el volumen y estar en presencia intencional para hacer sentir al otro que lo que te está diciendo o no es importante. Es importante. Y es que esa presencia hace la diferencia. 100%. Que yo esté aquí contigo y realmente escuchándote, sí, a que yo esté pensando qué le digo, ¿no? Es como, hace una diferencia en mi presencia contigo. 100%. Yo a veces admiro y siempre he admirado mucho a la gente que hace entrevistas de este estilo porque qué bonita oportunidad para enriquecerte, conocer a otro y adentrarte en la vida de otro a través de verlo a los ojos y estar en presencia absoluta. Sí, sí. Cosa que ya no hacemos. Sí. Y fíjate que ahora que se me ocurrió una cosa, es que hay tantas mujeres ahora que son ejecutivas, que chambean muchísimo, que tienen 2, 3 trabajos a veces y que no tienen tiempo para estar casi con sus hijos y tienen muchísima culpa. Y yo cuando te veo a ti compartir lo que tú haces, ¿no? Que estás con tus hijos y te los llevas a esquiar y te los llevas al agua y se van al campo y hacen y suben y bajan. Me da la impresión de que cuando estás con tus hijos estás. Y entonces tienes toda tu energía para que cuando estás trabajando estás también. Así es. Una de las frases a la que más le toman fotografía en el slide de mis conferencias es la siguiente, que es una frase que surgió en un viaje que hicimos mis hijos y yo a la playa y los vi ahí sentaditos viendo el mar. Y la frase es, hay que estar con quien tienes que estar, como tienes que estar, donde tienes que estar cuando tienes que estar, pero nunca estar sin estar. Ay, wow. Y es que estamos y no estamos. Estamos en el trabajo y estamos sintiendo mucha culpabilidad porque no estamos con nuestras familias. Estamos con nuestras familias y la gente en los hoteles se mete a la alberca con el celular para seguir las llamadas de trabajo. No estamos. Y lo ves en todos lados, en los aeropuertos, en los restaurantes. La gente sale el domingo a comer con sus hijos y todos están en el celular. Hay que estar y no estar sin estar. Y es una elección estar. Porque no puedes estar en todo al mismo tiempo. Ajá. Te pierdes de muchos detalles, de muchas cosas importantes cuando no estás. Sí, y fíjate que el celular es un tema bien importante. Yo, por suerte, mis hijos, cuando eran chiquitos adolescentes, sí había celulares, pero no habían estos teléfonos mega inteligentes. Entonces era fácil no estar pegado al celular, no había tanta adicción. Sí. Y ahorita que ya se fueron, que ya no viven conmigo, que estoy yo sola, bueno, estoy con mi esposo y con mis perros, pero mis hijos ya no están en el cotidiano. Y cuando veo familias con chavos, con niños y están todos en el celular, me dan unas ganas de pararme y decirle a los papás, por favor, guarden sus celulares. Sí. Por favor, disfruten a sus hijos. Claro. Háganles plática, cuenten chistes, hagan alguna broma tonta, no importa. Qué bonito que lo dices. Pero estén ahí, porque es un tiempo tan cortito el que los tenemos. Tan cortito y se van. Claro. Yo a mi hijo grande ahorita lo veo una vez por semana, pero a mis hijas que no viven en México las veo 3 veces al año. Sí.
Y te juro que cuando a mí me lo dijeron yo no lo podía creer. Y ahorita digo, qué bueno que las disfruté, qué bueno que las exprimí, qué bueno que... ¡Ay! ¿Cómo las exprimí? Sí. Gracias a Dios. Entonces, bueno, ese es un comentario Qué aparte. lindo. Gracias por Brigitte, decírnoslos y gracias por esta. recordárnoslos. Sí, es súper importante. Háganme caso, háganme caso, háganme caso. Oye, gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Dani. Muchas gracias. Estoy muy feliz y sé que fuiste parte de este programa de Own It. Los invitamos a que se inscriban en Own It. Es un programa muy amigable, muy fácil de consumir. ¿Cómo se pueden inscribir? Pueden entrar a mi página brigittsoimenicht.com. Si quieres, se las dejamos en las notas. Y ahí mismo está Academia y ahí está el curso. Este curso de este periodo de tiempo que se llama Own It, que pueden entrar en Telegram. Está muy fácil, son 21 audios, puedes llevarlo a tu ritmo, no invade, es parte de tu día a día y tiene mensajes yo creo que muy poderosos. Sí, muy poderosos y ¿sabes qué? Como dices, es fácil de seguir y lo escuchas y lo adaptas ese día. Así es. Está bien padre. Así es. Pero haces muchas otras cosas. Sí. Tienes tus 2 libros. De verdad que, híjole, está increíble. Yo me lo devoré. Y miren todos los papelitos que tengo aquí. Yo me encargo micromomentos de experiencia al cliente. También, bueno, doy consultoría, doy conferencias, es lo que más hago. Trabajo con todos los buros de speakers y doy conferencias por todos lados del mundo. Sí. Y bueno, también doy coaching. Sí. ¿Y hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Pues sí, yo fui muy fan de Dani, se los tengo que decir. Entonces, que Dani esté aquí entrevistándome es como, ¡ay! Yo tenía su disco de cuando era de Fresas con Crema y veía a Dani, yo quería ser Dani Leites. Entonces, para mí es increíble que Dani me esté entrevistando y te agradezco mucho porque sí, qué bonita coincidencia. Sí puedo decir que la portada de ese disco y ese disco lo oí mucho de niña, mucho. Entonces, que tú me entrevistes es un placer. Ay, pues es mutua la admiración. Gracias, Dani. De verdad que me encanta tenerte cerca. Gracias, igual. Sí, y gracias. Y pues bueno, esta fue una entrevista fantástica. Gracias, no, gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos, por abrirnos su puerta, porque si ustedes no nos abrieran esta puerta, pues ni para qué lo hacíamos. Entonces, gracias. Les mando un beso muy grande. Acuérdense de lo que ya se saben, denle suscribirse, compártanlo. Yo les voy a decir por qué les pido que lo compartan. Porque tú nunca sabes a quién vas a ayudar. Tú nunca sabes a quién le va a llegar esta entrevista justo en el momento en que necesitaba escucharlo y le vas a cambiar la vida. Así que compártelo. Y bueno, te mando un beso muy grande y nos vemos por aquí. Bye.